Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada para todos ustedes. Mi nombre es Eduardo Laborde y les comento un poquito el podcast que estoy preparando, que no está guionado ni nada por el estilo. Es un estilo, digamos, de improvisación, pero no en el sentido estricto del tema. Me refiero esto ¿cómo decirlo? A que el contenido que van a tener no sea con una honestidad intelectual lo más, ¿cómo decir? Lo más acertado posible, digamos. Lo que pueda brindarles a ustedes que sea para el provecho suyo, ¿no? Y no una pérdida de tiempo, porque eh, con esto que pasa de las redes y todo esto, muchas veces perdemos el tiempo escuchando cosas que decimos, escuché este hombre y la verdad que fue una pérdida de tiempo. Espero no ser una pérdida de tiempo para ustedes y que esto resulte provechoso para ustedes. La verdad es que no sé cuánto durará este podcast, es mi primer podcast. Lo hice porque un amigo mío, que se llama Fabricio Ochoa, eh, me dijo que bueno, que tenía que hacer un podcast, ¿no? Porque me gusta mucho la filosofía y bueno, no soy un sabán o soy un sabio, pero eh, soy un ignorante que trata de comprender algunos problemas de la filosofía, ¿no? Y de hacerme unas preguntas que me acompañen, que tengo 15 años. Disculpen esta autorreferencia, pero es como para que sepan un poco. Tal vez los pueda ayudar en su búsqueda, ¿no? A la lectura y a la aproximación de contenido filosófico, si están buscando una forma de aproximarse hacia la filosofía, ¿no? Eh, Disculpe si no soy metódico, ya sé que pido muchas disculpas, mi hermano me dice eso. Eh, Pasa que también atravieso una situación delicada de salud mental, eh, pero sin que me impida, digamos, tener cierto criterio cuando doy mis opiniones y mis criterios. Eh, bueno, la verdad es que me vienen tantas ideas para hablarle sobre filosofía, no porque sepa mucho, pero cuidado que no sé tanto, pero podría hablar del origen de la palabra, del vocablo filosofía, sus acepciones, un panorama histórico, ¿no? De cómo se originó. Pero bueno, estoy inspirado en un filósofo que, ya entrando en materia, estoy acompañado por un cigarrillo, mi matecito, que es lo que tomamos los argentinos, eh, y mi termo, mientras hago esto. Ya veo que voy 3 minutos. Bueno, hablarles sobre un filósofo. Vamos a hacer de cuenta de que ya entienden la filosofía. Eh, yo sé que quizá esto metodológicamente no soy docente, pero ya sé que esto es quizás erróneo de mi parte hacerlo así. Pero yo pienso que, y por cómo yo inicié mis pasos por la filosofía, eh, conocer a veces un autor, aunque sea una aproximación, nos permite a nosotros, o los que ya están más versados en filosofía, nos permite a nosotros tener un panorama de qué es un poco la filosofía, ¿no? Y bueno, está este dilema tan grande que dicen que la filosofía es académica, que, que no se puede hacer filosofía fuera de la academia. Eh, Hay filósofos que de hecho no han pisado nunca una academia y, y son filósofos. O sea, está ese dilema, digamos. No voy a entrar en el tema, pero dije que iba a entrar en el tema y no entré. Disculpen. Pero digamos que conociendo un filósofo, como me pasó a mí cuando tenía 15 años, que llegó a mis manos Así habló Zaratustra, algunos lo habrán escuchado seguramente, eh, y que es un libro de Nietzsche. Es una obra fundamental, sí. Disculpen si me voy por las ramas y vuelvo, yo soy así medio disruptivo, pero, pero les prometo que, a ver, me mandaron un mensaje porque no me interrumpa demasiado. Ya va, ya te conté cómo es, todo esto es, es mi hermanita. Me dice que bueno. Bueno, continúo. Esto es así crudo, yo soy así, tal cual con ustedes, puse play, grabé y va a salir lo que tenga que salir. Espero poder acompañarlos, también ser una compañía, ¿no? En estos tiempos.
Bueno, voy a prender mi cigarrillo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, a veces conocer la filosofía, como me pasó a mí, eh, yo empecé a leer filosofía a los 15 años, con ciertas interrupciones, no le voy a comentar mucho de mí, porque ya sería muy autorreferencial, ya lo estoy haciendo demasiado. Yo comencé a los 15 años a leer filosofía y lo que más me gustó, porque llegó por un amigo, eh, fue así habló Zaratustra, que me prestó su libro y, y bueno, lo leí. Admito que no tenía la comprensión que tengo hoy en día con mis 41 años, de cómo agarro hoy ese libro y lo leo hoy. O sea, se ve que los años traen la madurez, eso es fundamental. O sea, si vos tenés 21 años y estás escuchando esto, perdé cuidado de que con el paso del transcurso de tu vida, eh, vas a aprender mucho conocimiento de la vida misma, de la experiencia misma, y no también solo de eso, sino también, digamos, de eh, lo que vas a ir asimilando en tu vida para poder entender posteriormente a los grandes filósofos. Es un constante aprendimiento. Es un constante aprendizaje este, el de la filosofía y el de la vida, ¿no? Entonces estábamos, disculpe que me voy de tema, lo que pasa es que yo soy así. Estábamos en Nietzsche, ¿no? Y toqué el tema este de que nos cuesta un tiempo la comprensión de Nietzsche por la complejidad de su pensamiento. Nietzsche es la clase de filósofo que, ¿cómo decirlo? Esos filósofos que incomodan tanto que, que hacen tambalear las estructuras más potentes que uno puede imaginar, eh, que nos hacen reflexionar tanto y que ponen en la lupa eh, mucho de, cómo decirlo, de lo que son los dogmas, ¿no? Los ismos, o sea, eh, todos los ismos entran bajo este concepto de cuestionamiento, ¿no? Y por eso elegí Nietzsche, porque aparte es un filósofo que me invadió de que era pequeño y bueno, de muy chico lo leí, 15 años, tampoco tan chico, pero ahora lo leo Nietzsche y la verdad es que el cambio es total. Antes la tenía una lectura casi literal, bastante literal, digamos, que aún la conservo, pero bueno, no me voy a meter, no me voy a meter. Nietzsche es un buen filósofo para, si recién te inicias en la filosofía como yo, eh, para comprender, digamos, un poco de qué se trata esto de filosofar y bueno, hay mucha gente que no estará de acuerdo conmigo. Yo no estoy filosofando ahora, pero eh, estoy transmitiendo un conocimiento, digamos, estoy queriendo transmitir porque todavía no entré en materia, eh, pero ustedes van a tener una mejor comprensión de Nietzsche si es lo que desean es introducirse un poco en el pensamiento, ¿no? Y bueno, les comentaba esto de que Nietzsche rompe estructuras, rompe modelos, eh, rompe con las cadenas de la moral judeocristiana y particularmente Nietzsche es esa clase de pensadores que hacen que nos rasquemos, que nos dé picazón, que queme, que uno lee y tiene esa incomodidad que le sacude las entrañas. eh, es impresionante el impacto que tiene la filosofía de Nietzsche. Eh, Él tiene varios libros muy buenos, yo los tengo casi todos, me faltan algunos por cuestiones económicas, pero les comento, un buen libro de Nietzsche para iniciarse en el pensamiento de Nietzsche, yo les comento como yo hice para iniciarme en el pensamiento de Nietzsche. Como ya les comenté, fue con Así habló Zaratustra cuando tenía 15 años, quizá un momento muy abrupto para empezar con una obra así para un chico de 15 años, pero bueno, yo estaba explorando y llegó a mis manos así por azar, ¿no? Puede haber sido otro libro. Y, y bueno, entonces, si quieren adentrarse al pensamiento de Nietzsche, está muy bueno Esse Homo, espacio H-O-M-O, Esse Homo, se lo súper recomiendo, es un libro
fantástico, seguro que lo van a poder descargar si es que no lo tienen, o comprarlo. Son libros chiquitos los de Nietzsche, que no son volúmenes grandes como puede tener Husserl o, o Schopenhauer, etcétera. Pero son libros de unas 300 páginas como máximo, 250 por ahí, pero un pensamiento muy condensado. Bueno, entonces ese Homo, H-E-C-C-E, espacio, H-O-M-O, significa aquí está el hombre, y es la sentencia que le dio Poncio Pilato a los centuriones cuando lo llevaron a Cristo, que significa aquí está el hombre, ¿no? Aquí está el hombre, como diciendo aquí está Cristo, ¿no? Y bueno, él usa esta, esta frase, digamos, para un poco, ya, digamos, un Nietzsche, quizá algunos no lo sepan, pero estaba medio loco, no desde el comienzo, sino que ya es como que se registraba cierto, lo que no invalida su filosofía para nada, ¿no? Pero él temió de volverse loco, disculpen que haga este paréntesis, pero eh, en el 1900 lo internaron en la Jena, ahí perdió totalmente juicio, pero bueno, sigamos con ese Homo. Entonces, ese Homo es un buen libro para comenzar a indagar el pensamiento nietzscheano porque él va a criticar sus obras, o sea, va a poner en tela de juicio eh, mucho de, ¿cómo decirlo?, del contenido de sus obras. Por ejemplo, vamos a encontrar un Nietzsche que va a renegar de su libro eh, El origen de la tragedia, ¿no? Que habla de esta parte metafísica de Nietzsche, ¿no? Para los que no sepan qué es metafísica, metafísica significa ya más allá de lo físico. No voy a explicar, no quiero entrar ahí, mejor no. Pero es la... Si no saben, les doy una leve noción por las dudas, pero seguro que hay muchos que saben esto. La metafísica trata sobre temas que están más allá de lo físico. No es la metafísica New Age que muchos conocen de, por ejemplo, ¿cómo que le llaman? Eh, ¿Cómo se llama esto? Bueno, hay un montón de corrientes metafísicas hoy en día que no son metafísicas, bueno, son pseudo, ni siquiera pseudo. La llave, no sé cómo se llama, es una cosa así como medio conspiranoica que sirve para, para atraer dinero y que pensar positivo. No tiene nada que ver con eso la metafísica. La metafísica es la ciencia de las primeras causas y los primeros principios. Eh, y Andrónico de Roda se llama metafísica porque Andrónico de Roda, en el 500 y pico, si no me equivoco, 580 y pico, si no me equivoco, Andrónico de Roda, detrás de los libros de física de Aristóteles, ponía sus libros de filosofía primera, como se llamaba, ¿no? Entonces, pasó en sentido figurado, a significar más allá de lo físico. Eh, no, perdón, detrás de lo físico. O sea, detrás de los libros de física. No sé si me expliqué, creo que sí. O sea, Andrónico de Roda puso sus libros que trataban sobre filosofía primera, creo que era de la isla de Creta, si no me equivoco. Puso sus libros de filosofía primera detrás de los libros de la física de Aristóteles. Entonces, como estaban detrás, por sentido figurado, se llamaron detrás de la física. Y ahí viene la acuñación de la palabra, ¿no? Metafísica. Bueno, ahora vuelvo a Nietzsche. Yo soy así, van a tener estas irrupciones permanentes, pero yo voy a volver, les prometo. Entonces, ¿qué pasa? De paso nos distraemos un poco. Aparte, yo estoy improvisando ahora, pero con lo que yo sé, ¿no? Esto no tiene un guión, no tiene nada, está saliendo así. Y vieron que mi hermana me mandó un mensaje y yo vi todo. Bueno, entonces sigamos. Entonces, ese Homo es un buen libro para introducirse, digamos, en la filosofía de Nietzsche, ¿no? O sea, por ejemplo, él va a criticar, como le decía, disculpa el gran paréntesis, va a criticar su libro El origen de la tragedia, porque lo veía metafísico, ¿no?
Y Nietzsche justamente reniega de esta fase metafísica de él. Él reniega de este libro y de otros más, eh, y es un pantallazo lo que le estoy haciendo. Entonces él reniega de este libro y eh, la verdad es que nadie más que él sabe por qué lo hizo, pero aquel que haya leído El origen de la tragedia eh, entiende de que es un aporte muy grande para el pensamiento filosófico. Merece un apartado aparte. Es maravilloso ese libro. Más allá de que Nietzsche no haya estado conforme a los albores de su vida, eh, El origen de la tragedia, para que sepan más o menos, habla de dos espíritus, no de dos espíritus, sino de dos dioses griegos. Nietzsche sabía mucho, era filólogo. Bueno, no que... eh, entonces, me quedé en el origen de la tragedia. Eh, entonces, este libro habla de dos dioses, que son los que van a articular todo el libro, que, eh, que son el espíritu apolíneo y el espíritu dionisíaco, ¿no? Que es básicamente una invitación sí, una invitación por un lado de Nietzsche y también un análisis a la cultura, ¿no? O sea, de qué estaba compuesta la cultura, de qué está compuesta nuestra cultura, nuestra forma de pensar y cómo procedemos, etcétera, ¿no? Eh, este libro habla de un espíritu apolíneo más racional, más reflexivo, como yo estoy tratando de hacer ahora, aunque me cueste, pero trato de hacerlo. Y también un espíritu dionisíaco que tiene que ver más, lo estoy tocando así muy de fondo, ¿no? Más, ¿cómo decirlo? Más impulsivo, digamos. No impulsivo, sino que da más rollo al impulso vital, que es algo que se va a repetir en Nietzsche en toda su obra. El impulso vital es algo fundamental que no tienen que olvidarlo porque es el sello de Nietzsche, el impulso vital. Eh, pero no quiero irme. Entonces le estaba diciendo que ese homo van a tener estas idas y vueltas. Estoy, no estoy con guión, no estoy con nada y estoy con mi locura. Pero le estoy hablando lógicamente lo que sé. Entonces, Nietzsche, en ese homo van a encontrar una clave muy buena para digamos, explorar eh, el pensamiento de Nietzsche, aproximarse. ¿Por qué? Porque van a encontrar un Nietzsche que va a renegar de sus libros, que va a realzar otros, que va a comentar su vida privada, no tan privada, su pensamiento, digamos, su forma de ser. Nietzsche es muy visceral, es muy de las entrañas, es muy de, de esto que les mencionaba, el impulso vital que se repite en toda su obra. Y después, para no quedarme hablando de ese homo, podrían leer un libro que les recomiendo. Lo que tiene de bueno Nietzsche para leerlo, eh, aunque si se quiere una lectura más metódica, tendré que hacer un apartado diferente, pero esto se trata de una aproximación a Nietzsche, ¿no? De una academización del conocimiento, ¿no? De algo compilado. De hecho, no tengo guión, no tengo nada, eso sale de mi mente así fresco y se los entrego, eh, como ya repetí varias veces. Yo les recomendaría un libro muy bueno que es El ocaso de los ídolos, un muy buen libro, El ocaso de los ídolos, o El crepúsculo de los ídolos. Eh, Él le llama a ese libro, utiliza un método que se llama filosofía martillazo. Es un método muy particular de Nietzsche porque él eh, lo que hace, que lo describe, es él cuando comienza el libro describe cómo es que, en qué consiste su metodología de esto de filosofar a martillazo, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Tenemos ídolos, como puede ser el cristianismo, por ejemplo, o ciertos autores, o costumbres, que Nietzsche va a criticar muchas costumbres, todo. Eh, Tenemos dioses, tenemos creencias que no son más que meras apariencias que él no utiliza el término de apariencia, pero hago para ilustrarlos a ustedes. Lo que él va a decir es que hay estructuras, por decirlo así, huecas,
eso sí, lo dice tal cual es, huecas, que con un golpe, como de un martillo, esas estructuras, ¡puf!, se desploman. Y terminan demostrando que adentro no tenían nada, sino que era pura cáscara, como decimos en Argentina, que espero que en otros países sepan. Por ejemplo, para que sea más ilustrativo, le voy a dar un ejemplo. ¿Vieron cuando cascan un huevo? Y para cascar significa, ya van a entender, por si son de otros países. Aunque no creo que tenga muchos oyentes. Eh, Cascar un huevo vendría a ser cuando uno lo golpea en la sartén, que es donde frita el huevo, o sí, frita, le pone aceite y lo frita ahí, o fríe, creo que sería la palabra más correcta. Eh, entonces, lo golpea el huevo, sale la yema con la cáscara y lo tira en la sartén. Bueno, en este caso hay un contenido que digamos nutritivo porque el huevo tiene un aporte, digamos, proteico bueno. O sea que el ejemplo no es del todo relevante. Pero ahora hagan de cuenta que en vez de encontrarse con un contenido, se encuentran con un huevo vacío. Ustedes están muy ilusionados que ese huevo tiene un contenido que desconocen, es la primera vez que conocen un huevo en su vida, pero ya les hablaron del huevo, ¿no? Todo esto estoy utilizando una metáfora para que entiendan cómo es el ocaso de los ídolos y cómo se filosofa a martillazo. Entonces, ustedes les hablan del huevo, les cuentan cómo es el huevo, les dicen, este huevo no se ve, es impresionante, porque es así, se ha cocido, bebido, toda la historia del huevo, hacen todo un sistema del huevo, o sea, hay un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? De golpe, rompen el huevo y no hay nada dentro. Se llevan una desilusión tremenda, porque les estuvieron vendiendo un cuento impresionante del huevo, como lo que yo estoy haciendo ahora, que estoy a hablar, y resulta que no encontraron nada, es vacía la estructura. Entonces, ¿qué pasa? Nietzsche va a aplicar este método. Yo hice este ejemplo de Popper con el huevo, me parece más correcto. Bueno, no el más correcto, sino uno accesible, digamos. Nietzsche va a utilizar el método de filosofar a martillazo, esto es golpear la estructura. Yo le llamo estructura. Nietzsche propiamente quizá no le llama estructura, pero estaría muy próximo. Foucault la podría llamar estructura, espero no equivocarme. Pero lo que va a hacer Nietzsche es, en este libro, El ocaso de los ídolos, es filosofar a martillazo, es golpear una superficie que en realidad está hueca, o sea, carece de contenido, no tiene contenido sólido, o sea, es una simple cáscara, como le dije. Y el escrito de Nietzsche, que no se lo dije, básicamente es aforístico y de sentencia. Les puedo decir que otros libros más pueden leer, aparte de eso, para aproximarse al pensamiento de Nietzsche. Aurora, me encanta ese libro. Me sé de memoria algunas cosas de Nietzsche. Les voy a decir de memoria un aforismo que me encantó, una sentencia que me encantó, que es magnífica, ¿no? De paso, si conocen un poco a Nietzsche, tengo mi biblioteca acá cerca, podría levantarme y sacar un libro y leerles algo para que escuchen lo fuerte que es Nietzsche. En el aforismo, no me acuerdo qué número de aforismo, él los tiene por número, ¿no? Por numeración. El aforismo dice así: se ha alcanzado la maestría cuando no se falla en la ejecución. Se llama maestría el aforismo. Se ha alcanzado la maestría cuando no se falla o erra en la ejecución. Se ha alcanzado la maestría cuando no se falla o erra, no me acuerdo si dijo falla o erra, pero una de esas dos palabras es en la ejecución.
es impresionante el concepto que en un renglón da un concepto magnífico de qué es la maestría. Eh, la maestría es que, todo lo contrario de lo que tengo yo, la maestría es no fallar mientras uno está ejecutando algo. O sea, supongamos un violinista, ¿no? Eh, que está tocando una obra. ¿Cuándo decimos que Paganini es un maestro que hizo los 24 caprichos? O Vivaldi, que es más conocido, o Bach. No, Bach es del órgano. Eh, Vamos a decir Vivaldi. Eh, ¿Cuándo un ejecutante de un violín alcanza un nivel que uno dice, ah, esto es música, pero buena música? Cuando no falla en la ejecución, cuando, como decimos en Argentina, no le pifia la nota. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay una falla durante la ejecución, digo, porque sea tan redundante, lo hago así porque hay gente que entiende o gente que no puede entender. Disculpen, yo no quiero subestimar a nadie, no es mi intención. Es un sesgo que yo tengo de eso nada más. Lo asumo. Pero quiero que quede claro esto. Por favor, Nietzsche tiene esta cualidad de generar estos aforismos y estas sentencias que a veces, como les demostré, no le demostré yo, se demostró Nietzsche, que en un renglón, no recuerdo quién lo dijo, pero en un renglón Nietzsche puede decir lo que otro lo dice en un libro. Eso es lo que tiene bueno Nietzsche. Es un escritor que yo a veces lo comparo con los detergentes, ¿no? Los detergentes son estos que utilizamos para lavar los platos. Eh, yo hablo así porque a veces son de otros países y la verdad que ignoro cómo se referirán, pero no creo que esto tenga un alcance más allá de mis amigos. Eh, es como el detergente, ¿no? O sea, hay detergentes, viene uno que no voy a hablar de las marcas porque a ver si me censuran o algo, pero hay detergentes que vienen y no duran. O sea, son económicos, pero lava uno, no sé, 100 platos y es más económico y, y no hace mucha espuma y todo eso. Pero viene otro detergente que es más caro, pero es mucho más concentrado, como unas 20, 30 veces. Uno pone una gotita y lava, no sé, 500 platos y le dura mucho más, pero es más caro. Bueno, digamos que el pensamiento de Nietzsche es así, ¿no? Es como ese detergente, digamos, así concentrado, a diferencia de otros pensadores, ¿no? Sin desmerecer, por supuesto, pero lo que está cargado en el pensamiento de Nietzsche es su densidad, es su capacidad de trascender más allá de las meras apariencias, que eso es algo que caracteriza a Nietzsche, que como les dije al principio, causa escozor, causa picazón, causa el alma se turba. Si uno lo lee con honestidad, uno siente angustia verdaderamente porque penetra lo más profundo de las creencias. A mí me ha llevado a dudar muchísimo del cristianismo. De hecho, estoy en una fase digamos, como de, no sé cómo decirlo, pero de, de revalidación de mis creencias, de tratando de sobreponer mis creencias por sobre Nietzsche, por la influencia que tiene. O sea, la verdad que te mueve tanto el piso que es una forma de decir Argentina. O sea, lo que significa que es como que causa un temblor. Eh, el sismo, eso vamos a hablar, el sismo de Nietzsche, esto puede ser como un titular, ¿no? Para escribir algo. El sismo de Nietzsche es muy fuerte. O sea, la actitud sísmica que tiene él de mover las entrañas de uno es muy potente. Disculpa que reitere esto, pero les advierto que si van a introducirse en el pensamiento de Nietzsche, estén preparados, pero con honestidad intelectual, ¿no? Estén preparados a recibir del otro lado bofetadas, golpes bajos,
y todo tipo de arte de pugilato, aunque Nietzsche no se ve de acuerdo con este término porque está referido a Platón y lo critica justamente en el ocaso de los ídolos, a Platón. Está en contra de la idea esta del platonismo también. Eh, pero, eh, ¿qué le estaba diciendo, gente querida? Bueno, entonces Nietzsche es un tipo que tiene que tener mucho cuidado porque si no están preparados para, me voy a hacer un mate, si no están preparados para recibir a Nietzsche, mejor no lo lean porque les puede hacer mal. Eh, si lo toman con la seriedad que tienen que hacerlo, ¿no? Si lo leen como así de pasada, como a mí me pasó a los 15 años, bueno, no les va a causar absolutamente nada, lo van a leer literal, no van a entender el mensaje y, y bueno, va a ser simplemente una lectura más que tuvieron, como si fuera una obra cualquiera de literatura y nada más que eso. Pero si se comprometen en serio, estén preparados porque les va a mover el suelo, como dije yo. Eh, Va a poner en duda muchos ismos que tienen ustedes, tanto en filosofía como en política, aunque no se refiere mucho a la política. Eh, en el cristianismo más que todo, tiene frases muy fuertes, por ejemplo en el Anticristo, que es un libro que también les recomiendo muchísimo, pero ese sería bueno que lo agarren mucho después del ocaso de los ídolos, que comprendan primero el ocaso de los ídolos. Entonces les recomiendo, sí, ese Homo, primero, el ocaso de los ídolos después, tiene varios libros. Eh, yo tengo casi todo, como le dije. Voy a la biblioteca a ver los otros libros. Las cuatro intempestivas es el que no tengo, que es más, el volumen más grande. Eh, entonces, ¿qué decía? Entonces, ese Homo para la introducción, que es una autobiografía buenísima de que Nietzsche pierde el juicio. Después otro libro que es muy genial, El origen de la tragedia griega, que habla del espíritu este dionisíaco y apolíneo, que los introduce un poco, pero que no quiero hacer un spoiler, que se llama, spoilear el libro, tienen que descubrirlo por ustedes mismos. Y después podría ser, para que entiendan el pensamiento tanto de Nietzsche metafísico como de Nietzsche, ¿cómo decirlo?, propiamente dicho, de Nietzsche más visceral, ¿no? No de Nietzsche tan racional, digamos, sino ese Nietzsche más dionisíaco. ¿Qué es dionisíaco? Es esta cosa del impulso a la vida, que ya a partir de las obras más avanzadas como el ocaso de los libros ya se ve claramente, ¿no? Aunque siempre tuvo esa intención, él ya con el Zaratustra la tuvo. Entonces, ¿qué pasa? Estén preparados y que van a tomar con seriedad Nietzsche porque la verdad es que es un desmantelador de verdades aparentes y, y puede hacer que su fe en el cristianismo, sea lo que sea, su creencia, porque esta es improvisación lo que estoy haciendo, ¿no? Pero no me refiero en el sentido de que el contenido sea falso, trato de tener la máxima honestidad intelectual con ustedes, sino que me van a ver ir y volver por temas y es porque no tengo una estructura, esto es pura espontaneidad, lo que sale de mi mente va para ustedes. Entonces, Nietzsche es una persona que va a un filósofo, un pensador, vamos a decir, más que filósofo, ¿no? Para hablar más propiamente, creo que sería más acertado. Nietzsche, hablando un poco de su... Ah, no, sigamos mejor con los libros de aproximación. De ahí podrían leer Dejaría voluntad de poder para el final, pero antes podrán leer Más allá del bien y del mal. Es un libro bastante bueno, todos los libros de Nietzsche son espectaculares, o sea, no hay desperdicio para ningún libro. Son todos aforísticos, ahora voy a explicar lo de los aforismos. Los invito a leer a Nietzsche, eh, para los que estén listos. Tienen que estar listos, la verdad. Yo les digo en serio, no les miento, Nietzsche es muy fuerte. Eh, El Más allá del bien y del mal es un libro muy bueno. Es un libro de la época madura de Nietzsche y muy reflexivo. Después podrían ir por otro libro más que ese trajo mucha controversia, que es
la voluntad de poder. ¿Por qué? Y acá viene la parte que es la que mayor mala interpretación histórica tuvo Nietzsche por esta situación. Eh, Cuando Nietzsche escribe La voluntad de poder, si no me equivoco, él prácticamente terminando el libro pierde el juicio, ¿no? Y bueno, su hermana, Elizabeth Foster, Foster, Foster es el apellido de casada, que eso llevaría un apartado a comentar la vida de Nietzsche, ¿no? Porque la vida de Nietzsche es la obra de Nietzsche, él y su obra. Muy pocas veces se lee la obra de un autor en él. Él encarnó su obra, él fue su obra. Bueno, lo que pasó es que en Voluntad de Poder, ella había perdido el juicio y Elizabeth Foster retocó sus textos, era pensadora ella, retocó sus textos porque conocía muy bien cómo escribía Nietzsche, ¿no? Y, y resulta que los acercó a la ideología nazi. Nietzsche, les aclaro desde ya, no estuvo emparentado con el nacionalsocialismo, absolutamente. Es más, Nietzsche estaría absolutamente en contra de las ideas nazis. Pese a que en su obra se pueda llegar a malinterpretar esto de digamos, del superhombre o el Übermensch. Más correcto, en vez de decir superhombre, es decir Übermensch. Eh, que es como decir superhombre, pero en alemán es más acertado. El Übermensch es algo que habló en así habló Zaratustra, ¿no? Que ya vamos a tratar todos los temas. Es que Nietzsche es muy prolífero. Y como le dije, esto es lo que sale de mi mente. Pero Elizabeth Foster acercó los textos de Nietzsche a la ideología nazi, los adulteró, esa es la palabra correcta, y bueno, se empezó le rendían culto a Nietzsche en una casa, que no me acuerdo dónde estaba ubicada, pero le rendían culto en esa casa donde estaban las obras de Nietzsche. Después cuando Nietzsche, eso fue cuando estaba en la Jena, no, después que muriera, la máscara motora de Nietzsche estaba en este lugar también. eh, y, y bueno, le rendían culto, creo que Hitler fue un par de veces inclusive, iban los oficiales mayores de la Gestapo también, y le rendían culto a Nietzsche, ¿no? Porque hubo una muy mala interpretación de la obra de Nietzsche que, que cualquiera que la lea mal va a decir esto es nazismo y no tiene la menor idea, discúlpame que le diga así, de ya esa persona que le diga eso no le crean, averíguenlo por ustedes mismos y van a ver. Nietzsche estaba totalmente en contra de cualquier tipo de eurocentrismo, estaba en contra de cualquier tipo de eurocentrismo, si bien estaba a favor de, ¿cómo se llama? Si bien estaba a favor de la superación del hombre, de pasar de esto, como lo dice Zaratustra, de que el hombre es primero mono y después hombre y después superhombre y después Übermensch. Hay que pasar del mono, dice, al superhombre, ¿no? Eh, al Übermensch. Entonces, bueno, no quiero irme, ya me voy por las ramas. Eso me dice mi hermano. Tiene razón. Pero yo siempre vuelvo. Eso creo. Y bueno, en Voluntad de Poder, la hermana de Nietzsche retoca los textos y lo acerca a la ideología nazi. Entonces, ¿qué pasa? Ya se, ya le rendían culto a Nietzsche, hay toda una cuestión de Nietzsche ahí con el nazismo, una mala interpretación, todo eso. Y, y bueno, lo que sucede es que las consecuencias que trajo eso fue como tratar de darle una especie de doctrina, digamos así, al nazismo, cosa que no consiguieron porque los textos de Nietzsche no permitían ese tipo de cosas, por más que Elizabeth Foster quisiera acercarlo lo más que pudo, pero no le alcanzó porque no era Nietzsche. Eh, Así que imposible eso para ella.
Y bueno, le estaba comentando todo esto en esta vorágine de ideas, ya llevo 40 minutos, espero no haberlo aburrido en este podcast, en esta aproximación a Nietzsche. Eh, Les estaba recomendando libros y ya les dije, ese homo para comenzar. Pueden seguir mi experiencia. Yo les estoy diciendo mi experiencia. Eh, no soy filósofo, no soy pensador. Estudié académicamente, esto lo digo cortito, un año en la universidad pública, 2 años en la privada. Bueno, por motivo de salud no pude continuar, pero no era mal alumno. y, y siempre me interesó mucho la filosofía desde chico, ¿no? De que era muy chiquito. De hecho, estoy escribiendo ahora que, aunque le puse pausa sobre Nietzsche, espero un día publicarlo en un PDF, pero bueno, espero ser lo más honesto posible en mi análisis, que es lo que trato de brindarle a ustedes, porque yo cuando veo cosas en YouTube, dudo mucho de esas voces artificiales, de todo eso, porque creo que es contenido que hace ChatGPT y la gente lo reproduce, eh, o la inteligencia artificial y pone una voz armada y bueno, y por más que suene muy humana, esa estructura que tiene y el discurso tan lógico. De hecho, lo que yo estoy haciendo ahora con ustedes, considero que Nietzsche, y no quiero atribuírmelo, pero considero que Nietzsche estaría bastante de acuerdo porque tiene un aforismo que es muy interesante, ahora les voy a decir, que está en Aurora, ese libro me encanta mucho, ¿sí? Eh, que dice, el ansia de sistema constituye una falta de honradez. Se la repito, el ansia de sistema constituye una falta de honradez. O sea, esto de perseguir el sistema, de querer tener un sistema, constituye una falta de honradez. Estoy siendo tautológico eh, o redundante. Quiere decir que perseguir una metodología, no, él tuvo metodología, pero él nunca fue sistemático, él estaba en contra del sistema. Eso es algo que caracteriza también a Nietzsche. Tenemos un Nietzsche de muchas facetas. Eh, entonces, eh, ¿qué pasa? El Nietzsche que dice el ansia del sistema constituye una falta de honradez nos está diciendo que lo que no tenemos que perseguir es el sistema, sino el orden más bien caótico de la naturaleza de las cosas, el orden dionisíaco. Y bueno, creo que eso en cierto sentido estoy haciendo yo ahora, ahora que lo reflexiono, porque no vine aquí a hablarle a ustedes con un texto armado, con una con un glosario, con citas, aunque cité 2 veces, no les leía Nietzsche, les abrí un poco el panorama, fui visceral en cierto sentido, eh, traté de demostrar mi pasión por Nietzsche, por la filosofía, aunque no se note. eh, y creo que Nietzsche estaría un poco de acuerdo con eso, ¿no? De cómo transmitir un poco su obra. Disculpen que me haga esta pequeña atribución, capaz que estoy equivocado, pero si entiendo bien el espíritu de Nietzsche, creo que él estaría conforme de que sus obras no sean presentadas de una forma así tan estructurada, tan académica. De hecho, él era filólogo, pero eh, su parte más, ya hablando fuera de mí, su parte más esencial, digamos, de su tarea filosófica se realizó fuera de la academia. Eh, si no me equivoco, él en ese Homo aparece eso, lo jubilaron a eso de los 25 años por ahí, muy jovencito. Porque bueno, él tenía, si quiere seguimos hablando, no tengo problema, vamos 45 minutos, que me quiera seguir escuchando, lo hará. Podría hablar, no digo horas, pero bueno, me encanta Nietzsche. Eh, Disculpen si por ahí sueno superficial, lo que pasa es que trato de hacerlo para accesible a todo público. ¿Y qué les comentaba? Y aparte de esto es espontáneo, que ya es la quinta vez que lo digo. Les comentaba que, Nietzsche lo jubilaron muy temprano. Eso lo van a poder encontrar en ese Homo. Por eso les digo, lean ese Homo como
pueden elegir Así habló Zaratustra si quieren una literatura más bien. Zaratustra es un profeta que va a una montaña y baja a los 10 años de estar en la montaña, aislado, en un ejercicio de contemplación, de meditación. Le habla del sol, le habla de la águila, bueno, habla de una serie de cosas. Después baja, se encuentra un, un ermita que vivía en el bosque, etcétera. Va a la plaza a anunciar el superhombre, después vienen las tres transformaciones, etcétera. Es un libro, digamos que, no digamos, Zaratustra es un profeta que existió verdaderamente, que es el primero que instaura la digamos, no digamos, es así, la, la distinción de el bien y el mal en la religión, antes que viniera Cristo. O sea, antes que viniera Cristo, y quizás algunos están desayunando con esto, quizás otros no, pero Zaratustra, el original, digamos, no el de Nietzsche, que es al que Nietzsche apela, pero no para imitarlo, sino para refundar al hombre, lo que debe seguir. El Zaratustra que existió fue el Zaratustra que mostró este dualismo. ¿Qué es dualismo? Dos cosas, digamos, ¿no? Supongamos, ¿qué es dualismo? El cuerpo y el alma. Tenemos cuerpo y tenemos alma. Eso es dualismo, ¿no? Pensar así. Monista sería, por ejemplo, pensar que solo somos cuerpo o que solo somos alma. Eh, bueno, Descartes, por ejemplo, era dualista, pero no me voy a ir. Entonces, ¿qué pasa? Nietzsche toma este Zaratustra de un personaje que existió realmente, creo que fue en Pakistán, la región de Pakistán, si no me equivoco, y no quiero mentirles. Cuando yo le diga, no sé si me equivoco, chequen ustedes, por favor, y chequen toda la información que yo les doy, porque eso es lo que a Nietzsche le gustaría, les encantaría a Nietzsche. Estaría fascinado con ustedes. Bueno, sigo. Y disculpa que diga tantas veces. Es que esta es importante ya de la sexta vez que digo. Y bien, Nietzsche. Zaratustra es un personaje que está en la historia de la humanidad como el que presentó el dualismo de la idea de bien y mal, ¿no? Y del castigo y la redención, ¿no? Creo que la zona de Pakistán debe haber tenido cerca de unos 100 fieles, 200 fieles, muy poco, muy poco. Y bueno, fue un profeta que realmente existió. Nietzsche va a tomar este profeta, Zaratustra, o Zoroastro, como se le llamaba, y va a escribir Así habló Zaratustra, o Así habla Zaratustra. No sé pronunciarlo bien en alemán, así que prefiero no pronunciarlo en alemán. No sé alemán, me encantaría. Pero hay buenas traducciones de Así habló Zaratustra. Le estoy hablando de Así habló Zaratustra porque es un libro que puede introducir un poco al pensamiento de Nietzsche, de cómo es el Nietzsche que quiere reformular, digamos, el pensamiento, ¿no? Y la actitud de cómo tomar el pensamiento y de cómo tenemos que tomarnos nosotros mismos, nuestro objetivo en la vida y tantas cosas que uno se pregunta en filosofía. Pero les aconsejo que podrán hacer una cosa muy interesante, que es leer. Hay varios libros, no les hablé de todos, pero les hablé de los que a mí me parece que les pueden dar una herramienta tipo metodológica, aunque podría incluir la genealogía de la moral, porque él hace una genealogía ahí que es histórica, no es, ¿cómo se llama? No es histórica, perdón, es una genealogía de rastrear. Es difícil de explicar. Después luego en otro apartado lo vemos, pero ya voy 50 minutos. Esto no lo va a escuchar nadie, estoy seguro. Ni mis amigos, capaz. No digo porque sean malos. Pero bueno, es mi forma espontánea de ser. Entonces, podrían tener el Así habló Zaratustra, por un lado, para tener, digamos, un soporte, digamos, de la no doctrina, sino porque estaríamos mal si hicimos doctrina Nietzsche en este sentido, porque él estaba en contra de la doctrina. Para tener, digamos,
un recurso para conocer el Nietzsche de la literatura profunda, fundando a la vez su filosofía, ¿no? Porque él escribe de una forma muy literaria este libro. Es una obra de literatura espectacular, la verdad. Tiene mucho sentido figurado, mucho simbolismo. Por ejemplo, en una parte de las tres transformaciones habla del niño, perdón, del león, del camello y del niño, de cómo el hombre va pasando por esta evolución hasta llegar a ser niño. Es formidable lo que dice él. Eh, bueno, tiene metáforas así, y lo puede acercar al mundo simbólico, eso es lo que quería decir, el mundo simbólico de Nietzsche. O sea, conocer al Nietzsche simbólico, al Nietzsche del simbolismo, que es lo que más fuerte se encuentra en la obra de Nietzsche, ¿no? Esa capacidad de ser permeable a todo el espectro, digamos, del pensamiento de él. Eh, Todas sus obras tienen una carga muy simbólica, pero Zaratustra es como que la condensa al máximo. Es como ese detergente que les comentaba, ¿se acuerdan? Que uno pone un poquito, una gotita y le da un montón de platos. Bueno, todas sus obras son así. Sus libros no pasan de 400 páginas, 500, no más. Salvo la Joven Intempestiva, que es un volumen más grande. Pero, y así hablo Zaratustra, pero así hablo Zaratustra debe tener unas 500 páginas, pero 400 y tantos. Eh, en sí, pueden empezar con Así habló Zaratustra, y si ya empezaron, profundicen porque nunca se agota Nietzsche, siempre hay una forma de, de releer a Nietzsche, ¿no? Y nos invita a crear, eso es lo fundamental, nos invita a crear. Eh, entonces, hacia los Zaratustra, esta es una introducción para los que empiezan la filosofía y para los que empiezan el pensamiento de Nietzsche y para los que quieren adentrarse a la filosofía. Yo no me considero gurú ni nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Hacia los Zaratustra, posteriormente, al lado, ese homo, que es fundamental para conocer la autobiografía de él, como les dije, de lo que va a renegar él, de lo que va a estar de acuerdo, de lo que va a estar en contra, de sus objetivos, de sus prioridades, eso está muy interesante. Y después podrían tener, para descansar un poco, el ocaso de los hidros. Empezar con esos tres libros. Me parece que son pedagógicamente una elección acertada. De los libros que yo conozco de Nietzsche, me parece que es la mejor aproximación. Leer, como le dije, el último, porque el último libro, que no les comenté también, sí, creo haberle comentado bien, perdón, El ocaso de los ídolos, él filosofa martillazo, que está tan utilizado hoy en día que hay un filósofo que creo que se llama Darío Stanriver, no sé cómo se escribe bien. Yo tengo un libro de él que mi hermanita me regaló, todavía no lo leí, se llama Filosofía Martillazo, no lo leí todavía. Él toma esto digamos, es el que hizo el programa Mentira la Verdad en Argentina. Es muy conocido hoy en día como divulgador. Yo opiniones no hago sobre gente que dice ser filósofa o que divulga la filosofía o cosas así, porque yo soy diría Vegeta de Dragon Ball, un insecto. Así que no puedo tener un juicio sobre gente que tiene una formación académica y que transmite conocimiento, ¿no? Pero digamos que Darío Stanriver tiene sus detractores, como que no le gusta a la gente, como es Darío, hay gente que le gusta. Yo les digo, si sinceramente encuentran, yo no leí nada de él, pero sí vi pocas conferencias, pero si encuentran en él o sea, si me están escuchando a mí, lo pueden escuchar con muchísima más razón a él. Pero lástima que no sé cómo se escribe. Darío Stanriver es un buen tipo. Yo vi un video, estaba muy bueno. Aunque tiene muchos detractores, yo lo defendería, la verdad. En el sentido de que es un comunicador, ¿no? Y quizás no tenga el rigor que tenga un comentarista de la filosofía en sentido estricto, pero no deja de ser filósofo por eso, me parece, ¿no? No somos quien para juzgar tampoco, ¿no? Aunque Nietzsche
La verdad que con su filosofía martillazo haría muchos destrozos. Bueno, entonces, El ocaso de los ídolos, o El crepúsculo de los ídolos, es un libro que es genial porque les enseña el método de cómo filosofar a martillazo, o sea, cómo golpear esas estructuras eh, huecas para encontrar que adentro hay aire, básicamente. Él no dice eso, pero es lo que da a entender, ¿no? Eh, Ni siquiera aire hay, no hay nada. Es un vacío conceptual. Entonces, eso lo va a ver en las costumbres, van a ver costumbres vacías, van a ver filósofos vacíos, va a criticar a Rousseau, a ver qué más, Rousseau, Kant y Platón, los grandes, ¿no? Rousseau por la rama de la filosofía política, ¿no? Eh, Kant, digamos, por el imperativo categórico. ¿Cuál es el imperativo categórico? Esto de obra de tal manera que la máxima de tus actos pueda valer como principio de legislación universal, obra de tal manera que la máxima de tus actos pueda valer como principio de valor universal. No le voy a explicar eso ahora, pero es más complejo. Pero básicamente lo que dice Kant es que hay que, el imperativo categórico, que hay que obrar de una forma que pueda ser una legislación universal, que se pueda legislar sobre eso, no en el sentido de legalidad jurídica, aunque la puede llegar a abarcar, sino en el sentido de legalidad moral. ¿Qué significa legalidad moral en filosofía? A menos lo que yo sé. La legalidad moral es la calidad de autenticidad que tiene una costumbre, por ejemplo, o una forma de actuar que es correcta. Entonces, cuando uno en filosofía dice, supongamos, esta superficie que soporta este vaso tiene la legalidad eh, de ser el sostén, ¿no? ¿Qué está diciendo? Que lo que hace auténtico a la mesa es su capacidad de sostener algo, ¿no? Y ahí encuentra su legalidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice Kant? Disculpa que me vaya de Nietzsche, pero tienen que saberlo. Con el imperativo categórico. Muchos lo saben, seguro. Obra de tal manera que la máxima de tus actos pueda valer como legislación universal. Que obres de tal forma en tu vida que eso pueda servir como un principio rector de que te haga vivir una vida moralmente correcta y que sea universal ese principio, o sea, que sea aplicable a todo el mundo. Acá, en Pakistán, en la India, etcétera. Bueno, esto es muy criticable por varios filósofos, sobre todo Nietzsche lo va a criticar, pero un Nietzsche, a diferencia de otros filósofos, Nietzsche es más visceral. Esto lo estoy comentando que es del libro El ocaso de los ídolos, o El crepúsculo de los ídolos, que le estaba hablando justamente de cómo se filosofa a martillazo, les estoy mostrando un poco. Pero nunca les termino de contar porque quiero que ustedes se atrapen con Nietzsche. Los estoy motivando nada más. Entonces, él va a criticar este concepto pero no busquen una crítica, no se aproximen a Nietzsche, estoy hablando sobre este libro, no me fui del tema, no se acercan a Nietzsche con la pretensión, ¿cómo decirle?, de encontrar la racionalidad en el sentido como del siglo XVII, ¿no? Es esto de muy cartesiano, digamos, ¿no? Como pensar, digamos, estas cuestiones del ser, ontológicas, ¿no? ¿Qué es la ontología? La ontología es el estudio del ser, o sea, el objeto que se conoce y el objeto, o sea, el objeto conocible y el objeto que conoce. Yo soy sujeto y hay un objeto. Yo conozco el objeto porque soy un sujeto que se constituye como un conocedor del mundo y de la realidad. Y ese objeto es permeable porque se deja conocer. Bueno, en fenomenología eso va a ser lo que se llama el aparecer ante los sentidos. Bueno, disculpa que me vaya a decir, pero yo vuelvo. Eso creo que también genera un poco de concentración que requiere uno. Entonces, Nietzsche tiene una ontología muy particular, que eso merece un apartado diferente,
muchas cosas. Yo estoy tratando de hablar lo mejor que puedo en esta espontaneidad que me sale y las limitaciones que yo tengo. Pero le estoy hablando con información que cuando yo le digo puede estar equivocado, chequen todo lo que les dije. Todo, absolutamente todo. Nunca, nunca, si quieren pensar eh, nuevo como Nietzsche, pero no les voy a dar un imperativo porque yo no soy quien. Pero les aconsejo, cuando vean una fuente en internet, pregúntense o un libro, qué editorial es, qué traducción es, de dónde lo obtuvieron, eh, eh, qué dice, indagar palabra por palabra que no conoce, detenerse, consultar la palabra, averiguar sobre lo que están investigando, eso es fundamental. Bueno, eso es lo que haría Nietzsche, ¿no? Entonces, Nietzsche comprendía muy bien esto, estábamos hablando del ocaso de los ídolos, y, o que puso los ídolos, y Nietzsche entendía muy bien cómo eran las costumbres, va a hablar mucho de las costumbres en todos sus libros. Por ejemplo, me acuerdo no evito irme del tema. Me acuerdo de más allá del bien y del mal, por ejemplo, un aforismo que hablaba sobre la escritura, ¿no? Sobre el escritor. Y, y cómo él reflexiona cómo tiene que ser un escritor. Es formidable. Bueno, ahora mismo podés sacar un libro y leerles algo, no se me está dando la tentación. Puede ser algo de Caminante y su sombra, no sé qué les parece, estaría bueno, ¿no? Aunque hace mucho que no leo para otra persona, eso fue hace mucho cuando iba a la PAC. Bueno, estaba hablando de el ocaso de los ídolos. Entonces, ese martillazo que él pega, que estábamos comentando, sobre las estructuras huecas, eh, es lo que va a develar la naturaleza ontológica, si vale el término, de lo que explica hace un rato que es la ontología. Un objeto que es cognoscible y un sujeto que conoce, lo cognosciente y lo cognoscible. Supongamos, yo puedo ver este vaso que dice Habana, que está aquí, que es amarillo. Que tomo un trago de jugo que es muy rico. Sé que tiene sabor a naranja dulce, porque puedo detectarlo, aunque no lea la etiqueta, con las instrucciones. Me aproximo al conocimiento del vaso por su naturaleza, sé que es de plástico, puedo constatarlo cuando lo golpeo, puedo hacerle, si quiero, un análisis químico y voy a saber que es de plástico y no me están engañando. Puedo saber muchas cosas del vaso. ¿Por qué? Porque se me aparece así como fenómeno. Entonces, ¿qué pasa? A Nietzsche, y perdón que me vaya el tema, que todo el tiempo me vaya, se le va a aparecer este algo me dice que Nietzsche no estaría de acuerdo con Husserl, pero bueno, porque se tuvo en contra de Kant, porque no le gusta la parte, no es que sea un demente, pero la parte de racionalización, eso no le gusta tanto a Nietzsche. A él le gusta el impulso vital. Pero la parte, digamos, ontológica de cómo Nietzsche ve, qué complicado que es esto, ¿no? Esto es muy, muy complicado. La forma en que Nietzsche ve ese objeto que se conoce, sea costumbre, sea valor, disvalor, creencia, y todo lo que esté relacionado a las investigaciones nietzscheanas, tienen una resonancia en un concepto que es natural. Yo creo que estoy acercándome un poco a esa conceptualización, espero poder hacerlo. La ontología de Nietzsche, es decir, ese objeto que se va a conocer, es, y como estábamos hablando, porque no me fui del tema, estamos hablando del ocaso de los ídolos, de cómo se filosofó a martillazo, que es uno de los libros que recomendé. ¿Se acuerda que dije Zaratustra, el ocaso de los ídolos y ese homo? Estoy hablando del ocaso de los ídolos. La ontología de él va a ser una forma de exaltar lo dionisíaco. Averigüen sobre Dioniso. No lo hagan por Wikipedia, por favor. Busquen artículos confiables. Ya después podemos hablar de todo eso. Lo que pasa es que hay muchas tela para cortar. Bueno, pero la ontología de Nietzsche
tiene que, ustedes van a detectar que se basa fundamentalmente en esta concepción de Dioniso en el mundo. Cómo habito este mundo desde una forma de ser dionisíaca. Es decir, no suprimir el placer, no negarlo, porque eso es algo que hace el cristianismo, que Nietzsche va a estar muy en contra. No negar el placer, no reprimir el placer, no limitarlo a un complejo, a una inferioridad, a una categoría desdeñable de la naturaleza humana, ¿no? Sino exaltarlo, como estas fiestas dionisíacas que se hacían, ¿no?, en Grecia, o el dios Baco, que vendría a ser el Dionisio de los romanos, que donde se vea mucho vino, vea orgías y todo eso. Bueno, Nietzsche tampoco dice que hay que hacer orgías, ¿no? Pero él dice que hay que vivir con ese impulso vital, con esas ganas de vivir, y eso es lo que transmite Nietzsche, ¿no? Él habla del impulso vital constantemente. Y bueno, para no irme del tema, les estaba diciendo que el segundo libro que pueden leer es El ocaso de los ídolos. Se lo súper recomiendo porque ahí van a aprender cómo Nietzsche filosofa a martillazo y cómo va desmantelando diferentes estructuras. O sea, lean Así habló Zaratustra, por otro lado, Ese Homo, y por otro lado, El Holocausto de los ídolos. Con esos tres libros, tienen para tener una buena aproximación a Nietzsche, siempre, y Nietzsche no hace falta leerlo 400.000 horas, a menos que quieran ser unos eruditos absolutos de Nietzsche, pero creo que Nietzsche incluso estaría de acuerdo, por eso que escribí en aforismo, que el tiempo de creatividad y el tiempo de lectura dependen de muchos factores. Y, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo este audio, este podcast, inspirado por un amigo que me dijo, mira, vos sabés, bueno, no me dijo, no voy a decir que me dijo, pero me dijo hacer un podcast, y bueno, yo me animé y lo hice, lo estoy haciendo. Espero poder mandarlo a YouTube, lo debo, el que me siga hasta el final, la verdad que tiene una tolerancia impresionante. Y lo admiro, la verdad que lo admiro, porque ni yo me soportaría. Entonces, esos tres libros. De ahí, si quieren agregarle un libro más, El Anticristo, que ese le va a desmoronar el cristianismo, se lo va a hacer pedazo. En sí, Nietzsche en todos sus escritos hace pedazo el cristianismo, pero este libro se llama El Anticristo, Maldición contra el cristianismo. No está en contra de Cristo, de hecho, realza la figura de Cristo. Hasta yo puedo decir que es más cristiano que muchos cristianos, porque él dice, el único cristiano ha muerto en la cruz. Miren qué fuerte, ¿no? El único cristiano muerto en la cruz, ese lugar no se lo da a nadie, a Cristo. Y bueno, no está en contra de Cristo, lo que está en contra, aunque él cite a Mateo en los evangelios y diga, eso es muy evangélico y todo eso, lo que sí, le voy a tirar algo para que tengan un aforismo, otro más, una sentencia. Él dice, los débiles deben perecer. En el Anticristo, ¿no? Los débiles deben perecer. Hay que ayudarlos a perecer. Esto, yo la verdad es que este libro llegó a mí en el año 2007 más o menos. Y desde entonces que pienso mucho esa frase, porque Nietzsche es para pensar cada frase, pero no crean que Nietzsche son frases tan cortitas. Nietzsche tiene frases de 4 o 5 renglones, de 20, a veces de un poco más. El libro que más tiene es El origen de la tragedia, que es el que le comenté de la parte metafísica de él. Y bueno, el Anticristo dice, los débiles deben perecer, hay que ayudarlos a perecer. Yo estoy tratando y creo que mi escrito que va a ser muy humilde, seguro, lleva unas 30 páginas. Nietzsche, me parece que hay algo más ahí, más profundo que lo que se puede leer. Me gustaría saberlo en alemán, pero los débiles deben perecer, hay que ayudarlos a perecer. Llama mucho la atención porque, y ahora voy a tratar de hacer este audio más insoportable. Nietzsche
en cierto sentido, no en cierto, él era una persona débil, ¿no? Porque ahora vamos a hablar un poquito de la biografía de Nietzsche, si quieren. Si me aguantan, si me aguantaron hasta ahora, van a aguantar un poco más. Tal vez sea nutritivo, tal vez no, usted me dirá. Nietzsche eh, tuvo una vida bastante heavy, digamos, o sea, pesada, ¿no? A mí que me gusta el heavy metal. Eh, tuvo una vida bastante pesada en el sentido de que él era débil, ¿no? Y, y llama la atención que él diga de que los débiles deben perecer, que otros a perecer en el anticristo, conociendo su naturaleza, ¿no? A diferencia de cómo era Schopenhauer, ¿no? Su pionero en cierto sentido, porque Nietzsche leyó el libro, los dos tomos de El mundo como voluntad y representación, y de Schopenhauer, una filosofía muy pesimista. Básicamente, para reducir una fórmula irrisoria, o sea, graciosa sería, eh, ¿para qué vamos a vivir si vamos a morir, no? Pero él hizo una inversión de eso y puso la vida por delante, las ganas de vivir, ¿no? Eh, y la verdad que Nietzsche da ganas de vivir. Eh, Así que van a encontrar una buena forma, pero una gran herramienta para vivir y para gustarse también. Bueno, estábamos hablando de Nietzsche, era poco la biografía de él. Nietzsche fue filólogo, un excelente filólogo. eh, Tuvo su cátedra en la Universidad de Basilea. Ya como les dije, a los 25 años aproximadamente chequé en esto. eh, Él tuvo que jubilarse porque no daba más por su enfermedad. Dicen que Nietzsche contrajo la sífilis en los burdeles. Él era muy apasionado, sí, y bueno, y de ahí atribuyen lo que le pasó en sus finales de su vida, que fue la locura, ¿no? Que se desencadenó por esta enfermedad. Pero un filósofo que se llama Karl Jasper, que es psiquiatra, hizo una revisión de la documentación de todo lo que Nietzsche pasó y dijo, no, Nietzsche no fue la sífilis lo que lo, lo que lo condenó a la locura, no era eso. Y es probable que si Karl Jasper tenía razón, aunque ahí está muy fuerte la hipótesis sobre la sífilis, por lo que él estaba en los burdeles y todo eso, esa forma de vivir dionisíaca, como decía él, eh, a veces muy, muy fuerte vivir de esa forma. Eh, Quizás, si no fuera así, como dice Karl Jasper, que es un filósofo muy bueno, que propone las tres vías del conocimiento, pero eso no es otro tema, no me voy a ir ya me fui mucho por las ramas. Karl Jasper tira por la borda esto, ¿no? De que sea eso. Y, y es como que replantea el panorama. Pero si hacemos caso a Karl Jasper, podemos decir, como hipótesis, fuera de Karl Jasper, ¿no? Que el padre de Nietzsche tenía una enfermedad que en ese tiempo, si no me equivoco, así corroboren, se llamaba emblandecimiento cerebral. Eso es lo que le diagnosticaron. Eh, Era un pastor muy importante y bueno, tenía esta enfermedad de emblandecimiento cerebral. Y quizás Nietzsche le heredó, ¿no? Si vemos el punto de vista de Karl Jasper, ¿no? Quizás Nietzsche le heredó y lo que tuvo fue eso, aparte por su forma de pensamiento y la empresa que se que se impuso, que fue la transvalorización de todos los valores que le comenté un poco que no se pudo, no lo alcanzó a lograr en la voluntad de poder que Elizabeth Foster acercó los textos al nazismo y, ¿cómo se llama? Y bueno, ya me trabé. Acercó los textos al nazismo y a la final no era así y todo eso. Pero bueno, pensando que no sea como dice la corriente biográfica de Nietzsche, que fue porque anduvo en los burdeles, eh, quizás fue por que heredó la patología de su padre. Aparte, Nietzsche tenía una miopía, que no sé si tendrá que ver la percepción con el cerebro en este sentido. Tenía una miopía muy fuerte. Hay un video que no lo vean por perversión, mírenlo para admirarlo, que sale en la ajena
dura 1 minuto, 20 segundos, más o menos 1 minuto. Es una filmación casera, sale él ahí, calladito, está centrado en su pensamiento delirante, muy callado, muy tranquilo. Eh, a mí me emociona un poco verlo así, ¿no? Siendo que fue un pensador tan grande. Y que hayan hecho ese video también es como que y lo hayan subido a las redes medio morboso, ¿no? No hay por qué ver. Yo también no sé por qué lo habían hecho así, pero un día lo vi el video y bueno, me dio curiosidad. Y aparte, pues como para saber, para poder transmitir el conocimiento. Pero hacer el video de él ahí. Ahí lo pueden conocer al Nietzsche ya más grande, eh, cuando ya existían las primeras cámaras, en blanco y negro. Y bueno, me tapó por una manta, bueno. Tuvo un final feo, digamos, como les dije, cuando empecé. En la ajena, fue internado él, en el 1900, si no me equivoco. Y, y bueno, o un poco antes, por ahí primereando. Y, y bueno, él tenía una miopía muy fuerte, ahí se nota la miopía de Nietzsche, eh, que era muy invasiva la miopía que tenía él. Él vivió mucho tiempo en Turín, él le gustaba el aire enrarecido de, de su cuarto, el aire enrarecido de su cuarto, fumaba una pipa, por ahí fotos, hay imágenes de él con su pipa, eh, y bueno, ¿qué más decir? Nietzsche fue su obra, el espíritu dionisíaco que les invito a que lo averiguan. El espíritu dionisíaco, esto de la vitalidad, la primacía de la supresión de los placeres y todo eso, en gran medida, él lo encarnó en su propia vida. Ah, y esto es lo que quería comentar. Él tuvo un triángulo amoroso con Luz Salomé, con Poultry y él, Friedrich Nietzsche, Federico Nietzsche. Luz Salomé, Luz Salom, perdón, fue una poetisa rusa muy importante. Poultry era un poeta ruso también. No, no me acuerdo bien de Poultry, pero me acuerdo que era poeta y era amigo de Nietzsche. Y Elizabeth era amiga de Nietzsche. Y bueno, tuvieron un triángulo amoroso ellos tres, ¿no? Esto le afectó mucho a Nietzsche, me parece. Es lo que yo siento, guarda. Yo voy a diferenciar muy bien lo que yo siento de lo que no me parece que es así. Todo esto, chequenlo. Eh, Nietzsche formaba parte de este eh, trinomio, vamos a decir, de amoroso, eh, donde lo que imperaba era esto del espíritu dionisíaco, o sea, la exaltación del placer y todo eso. Y bueno, en un momento Nietzsche le ofrece a, a Elizabeth Foster, no, Elizabeth Foster, no, perdón, disculpen, a Luz Salom, matrimonio. Y ella le niega. Y no sé si fue una vez o 2 o 3 veces, pero no quiero mentirles, pero quiero ser honesto intelectualmente con ustedes, pero creo que fue más de una vez. Y eso le hizo muy mal a Nietzsche. Le hizo muy, muy mal. Eh, en Aurora, no sé si eso fue antes o después de que escribió Aurora, tendría que corroborarlo, pero en Aurora supo escribir en contra del matrimonio. Eh, Me acuerdo un aforismo que decía algo así como que, no algo así como, es así, decía que el matrimonio debería ser inválido porque estar enamorado y contratar un vínculo legal, además de religioso, más allá de lo religioso, sino legal con una persona, es un acto de locura. O sea, el amor es como estar loco, dice Nietzsche, ¿no? Eh, y qué audaz que es, ¿no? O sea, está invalidando el matrimonio, ¿no? Lo que está diciendo es que básicamente que el matrimonio carece de legalidad porque estar enamorado como estar loco y tiene ciertos grados de sentido, ¿no? Él dice el matrimonio no lo dice
explícitamente, pero implícitamente lo dice. O sea, él dice implícitamente, el matrimonio es nulo porque evidentemente no, no se correlaciona con un acto racional. O sea, la persona está loca. O sea, y es cierto, yo me acuerdo cuando estuve enamorado de la madre de mi hija, eh, y estaba perdidamente enamorado, y la verdad que idealizaba a la mamá de mi hija. eh, eh, es una cosa que es la persona que más amé en mi vida, pero y dudo que haya otra persona que ame así, pero eh, sinceramente eh, estar enamorado es como perder la cabeza, básicamente. Es algo así parecido, como dice Nietzsche. Él tiene una muy buena lectura de la psicología humana. Es más, disculpe si hago toda esta ida, vuelta, toda esta cosa que hago, pero espero que les quede algo lindo. Y si me siguieron hasta acá es porque me tienen una paciencia terrible. Y, y bueno, eh, ¿en qué estamos? Es tan espontáneo esto y me vienen tantas ideas a la cabeza. Ah, en el matrimonio. Entonces, el matrimonio de Nietzsche, ¿cómo piensa el matrimonio Nietzsche? Lo piensa desde la nulidad, porque uno está loco, básicamente. No está en su juicio. Pero no utiliza el término de esto de estar loco en el sentido demencial, sino en el sentido más bien sentimental, digamos así, porque Nietzsche se funda mucho, más que en la razón, digamos, en los sentimientos humanos. Es más bien de enfocar cómo sentimos las cosas, ¿no? No cómo las pensamos racionalmente. O sea, pensar racionalmente, sí, es posible en Nietzsche, obviamente, porque está hecho a través del lenguaje y todo eso. Pero pensarlo de una forma, él piensa de una forma dionisíaca, que le reitero, indaguen sobre Dioniso. El dios Dioniso, Baco en los romanos. Eh, no quiero hablar mucho de eso porque puede agarrar prejuicio y no quiero eso. Eh, pero ustedes tienen que verlo por ustedes mismos también. Yo solamente doy una aproximación. Entonces, ¿qué le decía? Nietzsche da la nulidad del matrimonio porque dice, esto es como estar loco. No es como, es una locura. Y le sacaba este ejemplo mío que me pasaba con la mamá de mi hija, ¿no? Que yo era un idealismo terrible. Y todavía nos queremos, eh, pero cada uno en su lugar, ¿no? Y después de haber pasado tantos años. Pero reconozco que en el amor hay mucho de, más allá de mi caso personal. Le saqué el caso personal mío para que sepan, no para que sepan, sino para ilustrar un poco, pues con algo más personal. Eh, pero la verdad que estar enamorado es como estar un poco loco, ¿no? O sea, en el sentido de que a dónde se va nuestro juicio, ¿no? Nuestra capacidad racional, nuestra forma de pensar, nuestra voluntad, nuestra entrega, nuestra ambición, tantas cosas, ¿no? Eh, la verdad es que Nietzsche tocó un punto muy delicado, y lo escribió en dos, tres líneas. No me acuerdo qué número de aforismo era, pero tres líneas creo que llevaba, o cuatro. Y como les dije, Nietzsche es un pensador muy denso, muy fuerte, y van a encontrar en él algo muy concentrado. Bueno, estaba hablando de la vida de Nietzsche, y, y bueno, le pasó que en el matrimonio, vuelvo al tema, como siempre me voy y vuelvo, eh, ya saben lo que hizo con el matrimonio, cómo opinaba él. No sé si esto fue antes o después de conocer a Elizabeth Foster, perdón, a Luz Salón. Es Luz Salón, Paul Lee y el Triángulo Amoroso. Pero hay una foto muy famosa que la pueden buscar, no me acuerdo cómo se llama, no sé, pero hay una foto muy famosa que sale Fede Nietzsche en un carro, sale Luz Salón y Paul Lee, si no me equivoco, no me acuerdo bien, y, y ahí, creo que es Nietzsche el que lo lleva al carro, no me acuerdo bien, se puso pero no la imagen que no la vi, es una foto muy artística y muy representativa de ese triángulo amoroso, digamos, ¿no? Y eso le afectó mucho a Nietzsche, la verdad. Le hizo bastante mal porque
él estaba muy ilusionado. Pero el asunto es que me gustaría cerrar con 1 hora 27, me parece que ya los cansé demasiado. Podríamos hablar más de Nietzsche. Eh, entonces les recomiendo, querido, espero no haber hablado puras palabras tontas así y vacías de contenido y haber sido un poco más nutritivo. No vamos a hablar de todas las obras de Nietzsche, hablé de esas tres que le aconsejo para que se introduzcan al pensamiento de Nietzsche, como les dije, Hacerlo Zaratustra, El ocaso de los ídolos, y el libro que tiene que estar en su mesa de luz es Ese Homo, porque es para conocer a Nietzsche, es una autobiografía de Nietzsche, que significa que este es el hombre, como les dije, y él va a renegar de su parte metafísica, su parte, va a rescatar libros que le gusta, va a hablar de las cuatro introspectivas, eh, es impresionante, léanlo, eh, es impresionante. Y bueno, esos tres libros. Después podríamos profundizar más más allá del bien y del mal. Posteriormente les recomendaría Caminante y sus sombras, que es un libro más chiquito, eh, pero no piense que por más chiquito, Nietzsche, cuanto más chico es el libro, parece que es más denso todavía. Pero lo que van a encontrar es un pensamiento magistral. No tengo palabras. Tendría que leerles algo, me da ganas de sacar algo para leerle, pero creo que dependiendo de la repercusión que tenga este podcast, que lleva 1 minuto, 1 hora 29 y 3 segundos, que yo creo que si llega a 10 personas, me siento satisfecho. Y si pueden criticarme lo máximo que puedan, eh, eso es lo mejor que pueden hacer. Eh, porque la filosofía, yo no digo que esté haciendo filosofía ahora, y espero que en esta tarea que es un simple podcast, no quiero adjudicarme el título de comunicador, ni de filósofo, ni de pensador, no soy nada de eso, aunque estoy escribiendo algo de Nietzsche, pero le confieso que hago esto porque un amigo mío, que yo quiero mucho, que se lo dedico a él, Fabricio Ochoa, eh, me dijo, vos que hablas de estas cosas, bueno, me dijo un par de cosas, ¿no? Y me dice, sería bueno que hagas un podcast, qué sé yo, podés hablar de temas tuyos. Yo, ¿de qué podría hablar? Y me dijo, mira, vos ves las cosas así. Y bueno, entonces dije, voy a hacer el podcast. Y dije, yo dije, pero tendría que hacer un guión. Y me dice, sé vos. Y bueno, ustedes vieron, me mandaron mensajes, me manita, tuve que parar. Ahora me han ganas de buscar un cigarrillo para seguir conversando con ustedes. Eh, pero creo que ya lo saturé demasiado. Es 1 hora 30, mucho tiempo para que aguante una persona. No sé si YouTube me dejará subirlo, espero que sí. Eh, bueno, ya les hice las recomendaciones sobre Nietzsche. Tendría muchas cosas más para decir sobre Nietzsche, pero si quieren que haya una segunda vuelta, un balotage, me, me encantaría que me pongan, si es que quieren, estaría muy bueno. Me gusta, que compartan el video y si quieren compartir, si creen que no estoy hablando tonteras. Y si investigaron por ustedes mismos, tarea para la casa, investigar si lo que Eduardo dijo es cierto. Eso haría Nietzsche, ¿no? ¿Es cierto esto? Filosofando martillazo. Golpear la estructura. No tomar a Eduardo como algo que, trae la verdad de Nietzsche. No, no es así. Eduardo es solamente una voz detrás de tus auriculares, detrás de tu noche de insomnio, detrás de tu noche de reflexión, detrás de tu noche de ver Facebook y compartir en las redes tu pensamiento, detrás de una noche de angustia, detrás de una noche de búsqueda, detrás de una noche de felicidad, detrás de una noche de contenido, detrás de una noche de buscar tantas cosas, etcétera. Eh, Están en mi corazón todos ustedes. Les agradezco a los que llegaron hasta el final. La verdad que tienen una paciencia de oro. Disculpen si no fui muy preciso en conceptualizar muchas cosas. Lo que pasa es que es mi primer podcast y me cuesta por ahí, ¿cómo les puedo decir?
ensamblar todo este pensamiento tan denso que es Nietzsche en una hora y 30, ¿no? Porque Nietzsche son muchas obras, son varias obras, no, no muchas, son varias obras, pero merecen, Nietzsche merece, ¿cómo les puedo decir? Eh, que se estudie cada frase que él dice, puede ser un libro. O sea, es impresionante. O sea que presentarlo hace todavía el trabajo más arduo todavía. Eh, ya vieron lo que le dije de Manuel Kant, el imperativo categórico que critica Nietzsche en el ocaso de los ídolos. Esto de obra de tal manera que la máxima de tus actos pueda valer como principio de legislación universal, que les comenté. Bueno, eh, no sé si seguir o no, me dan ganas de seguir, qué quieren que le diga, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Si les gustó, like por favor, compartan. Si creen que no estoy hablando de tontera, investiguen lo que yo digo, que les sirva como guía para continuar. Pongan el video en pausa, busquen. No le pregunten, el ChatGPT o la inteligencia artificial es dar respuestas que conforman nada más. Aunque no sé mucho, pero ¿qué les puedo decir? Busquen libros de comentaristas como Gianni Battimo. Ya después lo escribí le voy a poner como se escribe, es un filósofo italiano muy importante. Creo que es de izquierda, él escribió sobre política también. Sí, Deleuze, se escribe Deleuze, Deleuze. Gilles Deleuze escribe un libro sobre Nietzsche, comentaristas también de Nietzsche, lo pueden encontrar. Yo entraba a una página de Deleuze que era muy linda. No era de él, pero tenía texto de él. Y bueno, pueden ser el libro este de Darío Stanriver, Cómo se filosofó a martillazo. A ver, Darío, por favor, pasame unos manguitos, te estoy haciendo publicidad. No lo leí, pero como le dije, no soy quien para juzgar quién es filósofo o quién no lo es. Y yo creo que la filosofía se hace desde... Nietzsche quizás no esté muy de acuerdo en esto, pero yo no digo que sea humilde, siempre digo de que prefiero ser tenido por soberbio a que piense que soy humilde. Así que prefiero que ustedes piensen que soy un soberbio total antes que piense que soy alguien humilde. No me gusta ser tomado por humilde. Prefiero más bien ser tomado por soberbio que atribuirme el rasgo de humildad. Pero le digo sinceramente, si creen que Darío Stanriver es el camino que ustedes están buscando, y encuentran en otros pensadores que les hablan con el corazón en la mano, y son dionisíacos en su forma de ser, que creo que mi forma de cómo les hablé esta noche, o este día, o esta mañana, como lo encuentran al audio, van a encontrar en mi forma de expresión y mi forma de cómo hablo yo, quizás un poco de eso de dionisíaco que Nietzsche habla, y eso quizás les haga disparar la idea de cómo se trata un poco lo que es ser dionisíaco, ¿no? A diferencia de lo apolíneo, lo racional y todo eso, que hice uso de mi razón, pero bueno. Los dejo hasta aquí. Disculpen la despedida de 6 minutos. Ya saben, like, compartan y si creen que es necesario compartir. Y bueno, aquí voy a estar yo esperando que alguien se anime a escuchar 1 hora y 36 minutos mi audio. Esto se lo agradezco especialmente a Fabricio Ochoa, hijo de Javier, hermano de Nacho y de Gustavo, que vive en la vuelta de casa, que me dijo, bueno, me animé y lo hice. No sé cómo voy a hacer para subirlo a YouTube porque dura tanto y te permite 10 minutos, no sé cómo se hace. Pero bueno, les mando un abrazo gigante. Gracias por haberme escuchado. Y si quieren la repetición, escríbanme en los comentarios. Si sea una sola persona, yo lo voy a hacer para esa persona que me lo pidió. Bueno, les mando un abrazo grande y los quiero mucho. Bye bye. Sean felices. Y viva la vida, que hay una sola, che. Chao.